Bienvenidos. Continuaremos con la configuración del sitio web de este servidor. Una vez creado el sitio web de mi centro y el directorio virtual de departamentos como se ha hecho en el video anterior, a continuación procederemos a realizar la configuración básica de dicho sitio web y la configuración que afectará lógicamente al directorio virtual de departamentos que cuelga el mismo. Para llevar a cabo el proceso descrito del párrafo anterior, de lo que acabamos de comentar, nos situaremos sobre el sitio web de mi centro, pulsando sobre el mismo el botón derecho del ratón para elegir a continuación la opción de propiedades, pasando a ser mostrada la siguiente ventana que nos ubicaremos sobre la pestaña de documentos y tal como vemos en la imagen que se muestra a continuación. Después pulsaremos el botón agregar para incluir el documento index.html y posteriormente sobre el botón quitar para eliminar los documentos div.tool y el que se muestra a continuación, de modo que finalmente los documentos predeterminados sean index.html y index.htm. En este orden y tal como vemos en la imagen inferior, tras lo que pulsaremos en la dicha ventana a aceptar. Posteriormente llevamos a cabo más configuraciones del sitio web de mi centro. En ese instante no precisamos llevar a cabo ninguna más, pues el resto de las configuraciones las iremos llevando a cabo mediante vayan siendo necesarias. Servidor FTP. En este apartado vamos a poder proceder a la instalación y configuración del servidor FTP del servidor IIS, nuestro equipo servidor, servicio mediante el cual los usuarios de nuestro centro podrán gestionar los ficheros sobre lo que dispongan los permisos de acceso en los espacios web habilitados en este equipo servidor. El primer paso que debemos hacer será instalar el servidor FTP, pues el servidor IIS no lo tiene instalado por defecto, por lo cual deberemos lanzarnos a agregar y quitar programas del panel de control. En la ventana mostrada como resultado de dicha acción, haremos clic sobre el botón agregar y quitar componentes de Windows, pasando a ser mostrada la siguiente, en la que seleccionaremos el botón servidor de aplicaciones para pulsar posteriormente sobre el botón de detalles como se muestra anteriormente. En la siguiente imagen o ventana que se verá mostrada como resultado de la acción anterior, nos situaremos sobre la opción Instalar Internet Information Server, que es el servidor IIS, y tras ello pulsaremos sobre el botón de detalles, como se ve a continuación. A continuación, la siguiente ventana en la cual activaremos la casilla de servicio, protocolo de transferencia de archivos FTP, y posteriormente iremos pulsando sobre los respectivos botones de aceptar hasta llegar a la ventana de servidor de aplicaciones, en la que pulsaremos sobre el botón siguiente para proceder a la instalación del servicio solicitado, como se ve a continuación. Una vez que el proceso haya finalizado satisfactoriamente, nos aparecerá la siguiente ventana en la cual pulsaremos el botón finalizar. Y aquí ya está instalado el servicio FTP en el servidor IIS de nuestro equipo servidor. Si ejecutamos la administración de Internet Information Service, podremos comprobar que la dicha instalación ha sido creada por defecto en una nueva carpeta llamada sitios FTP, dentro de la cual ha sido creado nuestro sitio FTP denominado sitio FTP predeterminado, como se ve a continuación. Si nos vemos
ubicados o indicados sobre el sitio FTP predeterminado, pulsaremos sobre el mismo botón derecho del ratón para seleccionar el desplegable mostrado en la opción Propiedades y tras ello la ventana mostrada como resultado de dicha acción. Nos situamos sobre la pestaña Directorio particular y podremos comprobar cómo por defecto dicho sitio FTP está apuntado a la ruta que se ve a continuación en pantalla. Podríamos utilizar este sitio FTP predeterminado para el fin que pretendemos, es decir, que para los profesores de nuestro centro puedan subir contenido de las páginas web, etcétera, de sus departamentos y sus páginas web personalizadas, pero pues en su caso sería diferente. Así pues, eliminar el sitio FTP predeterminado. Pulsamos sobre el mismo con el botón derecho del ratón para elegir la opción eliminar en el desplegable correspondiente, tal como lo vemos en la siguiente imagen. El sistema nos solicita a través de la siguiente ventana configuración para eliminar el sitio FTP. Así pues, en la misma pulsaremos el botón sí para proceder y seguir con el cometido. A continuación, un nuevo sitio FTP, por lo cual en primer lugar nos situaremos sobre la carpeta sitios FTP, pulsando sobre ella en el cual derecho debemos pulsar el botón derecho del ratón para elegir la opción de nuevo del FTP y en el desplegable correspondiente tal y como lo vemos en la imagen de abajo. Como resultado de esta acción, pasa a ser mostrada otra ventana en la que el asistente de creación del nuevo sitio FTP, en el cual pulsaremos directamente sobre el botón siguiente. En la siguiente ventana indicaremos la descripción deseada para el nuevo sitio FTP que estamos creando. En este caso teclearemos en la caja de texto descripción en la cadena sitio FTP profesores y pulsaremos tras ello un botón siguiente. En la siguiente ventana deberemos especificar la dirección IP en el puerto que serán utilizados por este sitio FTP. En nuestro caso dejaremos asignados los valores por defecto de nuestra asistente y pulsaremos directamente sobre el botón siguiente como se muestra a continuación. Después debemos indicar al asistente de creación de sitio FTP de modo mediante en el cual accederán los usuarios de este nuevo sitio FTP, dejando seleccionado en nuestro caso el radio botón no aislar usuarios, opción que por defecto nos ofrece el asistente. En la siguiente ventana especificaremos la ruta de acceso del nuevo sitio e indicando en la caja correspondiente de la ruta de base los profesores que alojarán sus páginas web personales y las de los departamentos, es decir, en nuestro caso, EB2, como se muestra en esta imagen. Posteriormente pasa a ser mostrada la siguiente ventana en la que deberemos activar la casilla de escritura, dejando además activada la casilla lectura que por defecto mostraba activada el asistente y tras ello pulsaremos sobre el botón siguiente. Y por último, ya después de esto, pulsaremos en la siguiente ventana el botón de finalizar. Una vez completada la creación del sitio FTP de profesores en la ventana de administración de Internet Information Service, procedemos a comprobar el nuevo sitio FTP ha sido creado y listo. Tras crear este sitio, debemos configurarlo adecuadamente, para lo cual haremos clic sobre el mismo botón derecho del ratón para seleccionar la opción de propiedades en el desplegable correspondiente, pasando a ser mostrada la siguiente ventana que se muestra
a continuación y situaremos sobre la pestaña de cuentas de seguridad para desactivar a continuación la casilla permitir conexiones anónimas, así como se ve a continuación. Al desactivar la casilla permitir conexiones anónimas, en la ventana de la imagen superior se nos presentará la siguiente ventana que nos informa de que esta opción provoca un problema de seguridad que transmiten las contraseñas por la red sin cifrado, pese a lo cual pulsaremos en ella el botón de sí para confirmar la opción elegida. Antes de cerrar la ventana del sitio web FTP de profesores, nos situamos en ella sobre la pestaña de mensajes e incluiremos en la caja de texto titular y bienvenida el texto que deseamos que sea mostrado a los usuarios que se conecten a este sitio de FTP y tal y como lo vemos en la imagen inferior que se muestra a continuación, y tras ello pulsaremos el botón aceptar. Y listo, ya hemos creado y configurado convenientemente el sitio FTP de profesores, que hemos de recordar que en el proceso de instalación del mismo elegimos la opción de no aislar los usuarios de este sitio FTP, por lo cual actualmente se permitirá el acceso de dicho sitio FTP por parte de cualquier usuario, cuando en realidad solo deseamos que los profesores tengan acceso mediante FTP a las carpetas que alojan a sus páginas personales y a las páginas web del departamento al que pertenecen. Después vamos a proceder a modificar los permisos de seguridad para habilitar el acceso FTP para cada profesor a la carpeta de su departamento y su carpeta personal, para lo cual, en primer lugar, nos situaremos sobre la carpeta base que apunta al botón derecho ratón para elegir una opción de propiedades y en el desplegable correspondiente, pasando a ser mostrado la siguiente ventana en la que nos situaremos sobre la pestaña de seguridad para pulsar a continuación sobre el botón opciones avanzadas, como se ve en esta imagen. Después, en esta ventana mostrada como resultado de la acción anterior que lo teníamos dicho, procederemos a desactivar la casilla de permitir los permisos heredables del primero se propaguen a este objeto a todos los objetos secundarios e incluirlos junto con las entradas indicadas, que aquí la forma de explícita para romper la herencia de permisos sobre la carpeta de EPTOS, pues si no lo rompemos no podremos eliminar los usuarios y grupos que actualmente están configurados en esta pantalla de seguridad de esta carpeta, que se da a continuación. Tras desactivar la casilla indicada del párrafo anterior, de modo que de inmediato para ser mostrada en la siguiente ventana, que se nos pregunte lo que si deseamos que los permisos estaban asociados a esta carpeta por herencia son copiados de la misma o quitados de ella, seleccionando en este caso la segunda opción, que es quitar, como se ve en la imagen. De vuelta a la ventana de propiedades, asignaremos el grupo administrador de todos los permisos posibles, tal y como vemos en la imagen. Después, la ventana de la imagen superior, pulsaremos en el botón de agregar para añadir el usuario de navegación anónima de Internet y servidor con permisos de lectura y ejecución y mostrar el contenido de la carpeta, leer y tal como lo vemos en la imagen inferior. Después de esto, en la ventana de la imagen superior pulsaremos el botón agregar para añadir el grupo de profesores con permisos de lectura, ejecución y mostrar el contenido de la carpeta y leer tal y como lo vemos en la imagen inferior, tras lo cual pulsaremos sobre el botón aceptar. En cuanto hayamos terminado esta configuración realizada, tan solo los usuarios del grupo administradores podrán incluir mediante FTP contenidos de la carpeta base de sitio web destinado a alojar las páginas de los departamentos y los profesores de nuestro centro de contenidos, que podrán ser visitados por cualquier usuario que utilice esta estación de trabajo del centro. Y ya.
A continuación llevaremos a cabo la modificación de permisos asociados de la carpeta de departamentos de matemáticas y departamentos de lengua, para lo cual seguiremos para ambas carpetas el proceso descrito anteriormente para romper la herencia de los permisos y tras ello agregando en cada caso los usuarios y grupos correspondientes con los permisos oportunos. En el caso de la carpeta de matemáticas deberemos quedar asociados en el grupo de administradores y el usuario user servidor, ambos con los mismos permisos que disponían sobre la carpeta de departamentos, agregando además al grupo de departamentos de matemáticas con los permisos de modificar, lectura, de ejecución y mostrar el contenido de la carpeta y leer y escribir tal y como vemos en la imagen. Igualmente haremos lo mismo en la carpeta de lengua. Una vez configurado el acceso de los grupos de profesores a las carpetas de su departamento mediante FTP, a continuación configuraremos las carpetas que alojarán las páginas web de los profesores de nuestro centro para que cada profesor se disponga al acceso de carpeta que le corresponde. Después deberemos de modificar los permisos asociados a las carpetas de departamentos de matemáticas de Javier y de departamentos de matemáticas de Miguel, departamentos de lengua de Joaquín. El siguiente proceso descrito anteriormente para romper la herencia de permisos y tras ello agregando en cada uno de los usuarios grupos correspondientes con los permisos oportunos. Así después configuraremos en primer lugar los permisos del acceso a la carpeta de matemáticas en la que el profesor Javier alojará sus contenidos de la página web, debiendo quedar asociados de dicha carpeta el grupo de administradores y el usuario user servidor, ambos con los mismos permisos que disponían sobre la carpeta de departamentos de matemáticas, agregando así el usuario de Javier para los permisos de modificar, lectura y ejecución, mostrar el contenido, leer y escribir tal y como lo vemos en la imagen. Igualmente tenemos que hacer lo mismo con el departamento de matemáticas de Miguel, que es justamente lo mismo. Y listo. A continuación se verá el acceso a carpetas seguras. Para habilitar la posibilidad de crear páginas web seguras de este sitio web predeterminado que lanzaremos en el administrador de Internet Información Service desde las herramientas administrativas del equipo servidor, pasando así a ser mostrada la siguiente ventana que nos situaremos sobre el sitio web predeterminado pulsando sobre el mismo botón derecho del ratón para elegir la opción de propiedades, así como se ve a continuación. Después de ser mostrada esta página, al instante, en la siguiente ventana teclearemos el valor 443 en la caja del puerto SSL, tal y como lo vemos en la imagen. Después, situaremos la ventana de la imagen superior sobre la pestaña de seguridad de directorios, pulsando tras ello el botón certificado de servidor y del apartado comunicarse o comunicaciones seguras, mostrando la zona inferior de dicha ventana. Como resultado de esta acción pasa a ser ejecutado el siguiente certificado del servidor web, en cuya primera ventana pulsaremos directamente sobre el botón siguiente. Después se mostrará una nueva ventana donde debemos indicar el método de solicitud del certificado que estamos asignando, seleccionando en ella el radio botón de asignar un certificado de asistente y pulsando después el botón siguiente. En la ventana posterior que te va a salir, seleccionaremos el certificado que deseamos asociar en el sitio web del sitio web predeterminado. En este caso elegiremos el certificado denominado el servidor micentro.edu, tal y como lo vemos en la imagen. Y después pulsaremos el botón siguiente. Después debemos indicar el asistente de certificados el puerto que se asociará en ese certificado en este sitio web, especificando y dejando nuestro centro o el
o en nuestro caso el valor 443, ofertando dicho defecto por dicho asistente. Después nos va a presentar otra ventana donde se resumen las opciones seleccionadas. Anteriormente pulsaremos en el botón siguiente para continuar el proceso de asignación de certificado de sitios web predeterminados. Finalmente, concluye con la muestra de la siguiente página en la que pulsaremos directamente sobre el botón finalizar, así como se muestra en esta página. Una vez el certificado de servidor Mi Centro del .edu, el sitio web predeterminado, volveremos a la pantalla propiedades de sitio predeterminado, en la cual ubicaremos sobre la pantalla o pestaña sitio web. Tras ello pulsaremos el botón de avanzadas de dicha ventana. Avanzadas está del lado derecho, como podrán ver que está marcado. Como resultado de esta acción anteriormente, va a ser mostrada otra ventana en la que podemos observar actualmente que el sitio web no está asociado sobre ningún proceso o acceso, pues se encuentra en este vacío valor correspondiente al valor encabezado del host. Para proceder a asignar el nombre, que nos situaremos sobre la entrada clave predeterminada con puerto 80 para proceder a continuación sobre el botón modificar. En la ventana mostrada teclearemos en la caja de texto valor de encabezado del host, el nombre con el cual deseamos que sea accedido a este sitio web, y dado a que es el sitio web predeterminado para el equipo de servidor, indicaremos que en la caja de texto correspondiente a la cadena del servidor de Mi Centro.edu, tras ello pulsaremos el botón otra vez de aceptar. Después que hayamos asociado la resolución de el servidor.micentro.edu en este sitio web, la ventana de identificación avanzada del sitio web predeterminado presentará el siguiente aspecto y el momento en el cual pulsaremos en el botón sobre aceptar de dicha ventana, como se muestra. Después de configurar existe la posibilidad de crear varias páginas seguras de sitio web predeterminado. A continuación realizaremos el mismo proceso de habilitar posibilidad de creación de páginas. Tras configurar la posibilidad de crear páginas seguras en el sitio web predeterminado, a continuación realizaremos el mismo proceso para habilitar la posibilidad de creación de páginas web seguras en el sitio web de Mi Centro, por lo cual, en primer lugar, crearemos una carpeta que se llamará seguro, en el cual ubicaremos posteriormente los contenidos seguros deseados, colgando la ruta base donde está ubicado el sitio web, en este caso de Mi Centro. Después lanzamos el administrador de Internet Information Series desde las herramientas administrativas del equipo servidor, pasando a ser mostrada la siguiente ventana en la que nos situaremos sobre el sitio web de Mi Centro, pulsando el mismo botón derecho del ratón para elegir la opción propiedades otra vez en el desplegable correspondiente. Pasa a ser mostrada en un instante la siguiente ventana, sobre la cual nos situaremos en la pestaña de sitio web para teclear 444 en la caja de texto puerto SSL, y tal y como vemos en esta imagen, para indicar que este sitio web utilizará dicho puerto para acceso a las páginas de web seguras. Después nos situaremos en la ventana de la imagen superior sobre la pestaña Seguridad de directorios, pulsando tras ella el botón de certificado del servidor del apartado Comunicaciones Seguras, mostrando la zona inferior de la ventana.
Como resultado de esta acción, de lo que acabamos de hacer, pasa a ser ejecutado el asistente de certificados de servidor web, en cuya primera ventana pulsaremos directamente sobre el botón siguiente. Después se mostrará una ventana donde debemos de indicar el método de solicitud del certificado que estamos asignando, relacionando en ella el radio botón de crear un certificado nuevo y pulsando posteriormente el botón de siguiente. Después especificaremos que deseamos realizar la petición de certificado inmediatamente activando el botón enviar petición inmediatamente a una entidad emisora de certificados de línea y pulsando posteriormente otra vez siguiente. Después indicaremos el nombre por el cual identificamos al certificado, así como la longitud en bits del mismo, dejando nuestro centro o no, en nuestro caso los valores por defecto nos ofrece el asistente, pulsando dicha ventana directamente sobre el botón siguiente. En la siguiente ventana indicaremos el nombre de nuestra organización, de nuestra unidad organizativa, pudiendo teclear los valores deseados para ambos parámetros en la ventana de la imagen inferior, si bien en nuestro caso hemos indicado en ambos casos la cadena de texto mi centro. Después, en esta ventana deberemos especificar la resolución mediante la cual se accederá al sitio web sobre el cual será instalado el certificado que estamos creando. Así pues, dando que en nuestro caso entre el certificado está siendo creado por el sitio web de mi centro, a la cual se accede mediante la resolución www.micentro.edu, y deberá ser dicha resolución en la que tecleamos en la caja de texto como nombre común de la ventana de la imagen inferior, tras lo cual pulsaremos sobre el botón siguiente otra vez. Después debemos especificar la provincia y ciudad donde se encuentra ubicado el servidor web donde se aplica el certificado, especificando en nuestro caso la cadena de texto Madrid para ambos parámetros y pulsando tras ello el botón siguiente otra vez. Después se abrirá otra ventana donde debemos indicar el asistente del puerto al que se accederá o asociará este certificado en el sitio web especificado, indicando en este caso, el valor de 444, debido a que el puerto 443 ya está ocupado para las páginas web seguras del sitio web predeterminado, no siendo posible disponer de dos sitios sobre el equipo servidor que permitan acceso a las páginas seguras a través del mismo puerto, así como se muestra en la imagen. Después se abrirá otra ventana donde el asistente nos pregunta en qué entidad certificadora será enviada la petición del certificado del servidor web que estamos creando, seleccionando en este caso la opción que por defecto nos ofrece el asistente, es decir, entidad certificadora de Microsoft del servidor de este equipo. Después de esto, se nos presenta otra ventana en la que se resumen todas las opciones seleccionadas anteriormente y pulsaremos directamente sobre el botón siguiente para proceder al envío de la solicitud de creación del certificado correspondiente para el sitio web Mi Centro. Después pulsaremos el botón otra vez de finalizar. Una vez completado este proceso, habrá sido creado un nuevo certificado para el sitio web de Mi Centro que estará asociado a la resolución de la liga que se ve a continuación, que es www.micentro.edu. Si deseamos ver dicho certificado, nos situaremos sobre el sitio web de Mi Centro, pulsando sobre el mismo botón derecho del ratón para elegir la opción propiedades en la desplegable correspondiente, pasando a ser mostrada en ese instante la siguiente ventana, en la cual situaremos sobre la pestaña Seguridad de Directorios para posteriormente hacer el clic sobre el botón Ver certificado del apartado de Comunicaciones Seguras en la zona inferior de dicha ventana. Como resultado de esta acción podemos visualizar los datos del certificado en cuestión
en cuestión, pudiendo comprobar que el servicio ha sido emitido por el equipo del servidor y que está asociado al www.micentro.edu, y cerraremos la ventana pulsando el botón aceptar otra vez. Después de asignar el certificado de www.micentro.edu al sitio web de mi centro, el siguiente paso que debemos llevar a cabo para poder crear páginas seguras de la carpeta seguro del sitio web reseñado es situarnos sobre dicha carpeta del sitio web de mi centro, y tras ello pulsaremos con el botón derecho del ratón para elegir la opción de propiedades. Como resultado de esta acción anterior, pasa a ser mostrada la siguiente ventana en la que nos ubicaremos sobre la pestaña de seguridad de directorios, que a continuación tenemos que hacer clic para el botón de modificar del apartado de comunicaciones seguras. Después pasa a ser mostrada otra ventana en la cual activaremos la casilla de requerir canal seguro SSL, y tras ello pulsaremos sobre el botón aceptar, de modo que obliguemos a esta configuración de todas las comunicaciones que se realicen sobre el contenido de la carpeta de seguros sean realizadas mediante el protocolo HTTPS. Para comprobar el correcto funcionamiento de la configuración realizada, crearemos un fichero de nombre index.htm en la carpeta de mi centro del servidor, es decir, en la ruta del sitio web de mi centro, a la que únicamente podremos acceder mediante el protocolo HTTPS. Como se muestra. Después, si desde el navegador de un equipo cliente de nuestra red indicamos acceder a la URL que se muestra en pantalla, recibiremos como respuesta el siguiente mensaje en la ventana del navegador correspondiente, que nos indica que ese contenido solo puede ser obtenido mediante el protocolo HTTPS. Así pues, el equipo cliente indicado deberemos teclear la dirección de URL de esa liga que se muestra después para poder acceder correctamente al contenido deseado, como se muestra después. Para finalizar este apartado, indicaremos que podríamos crear carpetas seguras para cada departamento y profesor de nuestro centro siguiendo el mismo proceso descrito anteriormente. En nuestro caso, supondremos que sea tan solo el profesor Javier que nos ha solicitado dicha posibilidad. Así pues, crearemos para él mismo una carpeta de nombre seguro colgando de la ruta donde se alojarán las páginas web personales, es decir, de departamentos de matemáticas de Javier. Tras ello, lanzaremos el administrador de Internet Information Service IIS y nos ubicaremos en la carpeta de matemáticas, diagonal Javier, diagonal seguro del directorio virtual de departamentos, pulsando sobre la misma del botón derecho del ratón para poder elegir la opción de propiedades. Como resultado de esta acción, pasa a ser mostrada otra ventana en la que nos ubicaremos sobre la pestaña de seguridad de directorios, para a continuación hacer clic sobre el botón modificar el apartado de comunicaciones seguras. Después pasa a ser mostrada la siguiente ventana en la que activaremos la casilla de requerir cual seguro SSL, y tras ello pulsaremos sobre el botón aceptar, de modo que obligaremos a la configuración de todas las comunicaciones a que se realicen sobre el contenido de la carpeta seguro sean mediante el protocolo HTTPS. Después de esto, el instante en el que creamos esto, el profesor Javier dispondrá de su espacio web en una carpeta de nombre seguro, cuyos contenidos serán accesibles mediante el protocolo HTTPS. Supongamos que el profesor ha creado un dicho fichero que se desea alojar en la carpeta que de su espacio personal, pero este debe establecer una conexión FTP y dicho espacio web personal pues no puede acceder a esto directamente desde la consola del equipo de servidor al mismo. Para establecer la conexión FTP puede utilizar el navegador donde el equipo del cliente del dominio utiliza
la aplicación Filecilla que fue distribuida en su momento de los equipos clientes del dominio. En los breves instantes la conexión se establecerá satisfactoriamente pudiendo copiar el fichero correspondido a la carpeta de seguro en su espacio web, tal y como lo vemos en la imagen inferior. Si una vez al utilizar la aplicación Filecilla 2.2.16, el método elegido para subir el fichero index.html a la carpeta seguro de su sitio web hubiera sido utilizar el navegador del equipo cliente del dominio desde la cual se ha conectado, debería de teclear el mismo de URL de mi centro.edu de matemáticas de Javier, pasando a ser ese instante una serie mostrada de la siguiente ventana con la cual se indicará la caja de texto usuario, su nombre en la caja de texto contraseña, su contraseña y posteriormente sobre el botón iniciar sesión. Tras introducir las credenciales de acceso del profesor Javier o en dado caso que sea el suyo, se mostrará en el navegador del equipo cliente el contenido del sitio web del profesor Javier, procediendo a hacer doble clic sobre la carpeta segura para ver su contenido. Tras abrir esta carpeta, vamos a comprobar de la misma que está vacía y luego copiaremos el fichero index.html a la misma tal y como lo vemos en la imagen siguiente. Una vez hecho esto, en cuestión se encuentra ubicado la carpeta segura del profesor Javier inmediatamente en la que se haya subido mediante el cliente FTP de esa liga o mediante el navegador Internet Explorer. Podremos acceder a visualizar el contenido de dicho fichero a través de una URL que se muestra a continuación. Y de ahí vamos a explicar cómo acceder a carpetas privadas. En nuestro caso solo habilitaremos la posibilidad de crear carpetas privadas en el sitio web de sitio web Mi Centro, aunque la configuración que realizaremos a continuación para convertir una carpeta en privada podríamos realizarla sobre cualquier carpeta de cualquier tipo o sitio web de nuestro IIS. Así pues, habilitar la posibilidad de creación de páginas web privadas en el sitio web de Mi Centro. En el primer lugar, crearemos una carpeta de privada en la cual ubicaremos posteriormente los contenidos privados deseados, colgando de una ruta base donde está ubicado dicho sitio, en este caso e.micentro. Después lanzaremos la administración de Internet Information Service IIS de las herramientas administrativas en el equipo servidor para ubicarnos sobre la carpeta privada en el sitio web de Mi Centro, pulsando sobre la misma el botón derecho del ratón para elegir la opción propiedades del desplegable correspondiente. Después se verá mostrada otra ventana para ser mostrada en la que nos ubicaremos en la pestaña de seguridad de directorios para posteriormente hacer clic en el ratón sobre el botón de modificar del apartado de autenticación y control de acceso de la zona superior de la misma. Se nos mostrará otra ventana en la que desactivaremos la casilla de habilitar acceso anónimo, tal y como lo vemos en la imagen inferior, para posteriormente pulsar aceptar otra vez. Con la configuración que acabamos de realizar, estamos impidiendo que pueda ser utilizado el usuario anónimo de iUser Servidor para navegar por los contenidos de la carpeta privada del sitio web de Mi Centro, de modo que si desde un equipo cliente intentamos acceder en este instante en algún contenido ubicado en dicha carpeta correspondiente mediante la URL de http://www.micentro.edu/privado, se nos mostraría brevemente la siguiente ventana de autenticación. Para indicar a los usuarios que deseamos que dispongan el acceso de contenidos, ubicamos en la carpeta de Mi Centro
el equipo de servidor, pulsaremos en ella el botón del ratón para elegir a continuación la opción a través de propiedades en la desplegable correspondiente, pasando a ser mostrada la siguiente ventana en la que nos ubicaremos sobre la pestaña de seguridad, pudiendo comprobar que están habilitados todos en el acceso de carpeta de grupos de administradores y un grupo de usuarios, y además el grupo de Create, Owner y System, con lo cual actualmente cualquier usuario del dominio, incluidos profesores, alumnos, y podrán acceder a los contenidos alojados en esta carpeta previa validación con sus credenciales. Para llevar a cabo este proceso, en el primer lugar hemos de romper la herencia de permisos que se está siguiendo en la carpeta del método indicado anteriormente en el apartado de FTP, pulsando sobre el botón de opciones avanzadas. Una vez que hayamos roto la herencia de los permisos, sobre la carpeta de permisos mostrados serán los mismos, pero a diferencia de que ahora podremos modificarlos a nuestro gusto. Luego nos ubicaremos sobre el grupo de usuarios, tras ello pulsaremos sobre el botón quitar y a continuación pulsaremos el botón de agregar para añadir el grupo de profesores con el permiso de lectura y ejecución, mostrar el contenido de la carpeta, leer, y de modo que cuando la ventana de la imagen superior presente el aspecto mostrado de la imagen inferior, pulsaremos el botón otra vez de aceptar, como se muestra. Una vez realizada la configuración, ya estamos en disposición para comprobar si el acceso de páginas privadas de sitio web de mi centro funciona correctamente, por lo cual situaremos el documento sobre index de la carpeta de punto mi centro y salida que se muestra del equipo servidor, y tras ello desde el navegador de un equipo cliente de dominio intentamos hacer el acceso a la URL que se muestra a continuación, pasando a ser mostrada la ventana de validación siguiente, en la cual podemos intentar autenticarnos como las credenciales de un alumno de dominio, por ejemplo IESOA01, y obviamente la contraseña. Tras breves instantes nos volverá a presentar otra ventana de validación de credenciales introducidas no son válidas para el proceso solicitado. Así pues podremos introducir las credenciales de un usuario que sea profesor, por ejemplo Javier. Como las credenciales introducidas en este acceso no son correctas, el navegador del equipo cliente mostrará el contenido solicitado tal y como vemos en la imagen. Para finalizar este apartado indicaremos que podríamos crear carpetas privadas para cada departamento y profesor de nuestro centro siguiendo el mismo proceso descrito anteriormente. En nuestro caso podemos hacer tan solo para Javier, no se han solicitado dicha posibilidad, así que crearemos el mismo de una carpeta de nombre privado colgando una ruta donde se alojará sus páginas de web personales, es decir, de departamentos de matemática de Javier, carpeta donde solo se tendrá acceso mediante el navegador prueba validación. Tras ello lanzaremos el administrador de Internet Information Service y nos ubicaremos en la carpeta de matemáticas diagonal Javier diagonal privado del directorio virtual de departamentos, pulsando sobre la misma con el botón derecho del ratón para elegir la opción de propiedades en el desplegable correspondiente. Después pasaremos a otra ventana en la que nos ubicaremos sobre la pestaña de seguridad de directorios para posteriormente hacer clic del ratón sobre el botón de modificar el apartado de autenticación y control de acceso de la zona para la superior de esta misma.